educación y cultura. La violencia y la brutalidad policial en el marco del paro nacional también se ha ejercido de manera específica contra la comunidad LGBTI. En la ciudad de Barranquilla son varias las denuncias documentadas contra personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas. Precisamente para hablar de este tema hemos invitado a Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo. Wilson, bienvenido. Agradezco mucho la invitación. Para nosotros que estamos conectados desde el Caribe colombiano, es muy importante sintonizarnos con ustedes allá en Cali. Wilson, ¿qué denuncias han recibido de la violencia por parte de la policía contra las personas de la comunidad LGBTI? El viernes 21 de mayo ocurría una movilización en el sur de Barranquilla, que es limítrofe con el municipio de Soledad. La policía empezó a hostigarlos, ellos salieron rumbo a sus casas, la policía salió en su persecución, ellos lograron esconderse en una casa, la policía entró a ese domicilio, eran más de 10 personas, y empezó a agredirlos físicamente. Lo que ellos relatan en esta situación es que al llegar a la estación los llevan a un calabozo. Uno de los 3 chicos es un chico abiertamente gay, y cuando entran al calabozo con otros detenidos de otros temas, de otras áreas, en ese calabozo pues los policías le dicen a los otros detenidos que ese que acaba de llegar es una persona homosexual, y el policía le da la orden al joven homosexual que acceda a prácticas sexuales con los otros reclusos, bajo la amenaza de que si no lo hace, pues lo va a detener de manera permanente y que va a tener represalias hacia él. El chico acusa que fue víctima de varias expresiones de abuso sexual por parte de los otros detenidos, pero con la anuencia de la policía. Hemos tenido 2 casos más de personas LGBT. El 1 de mayo, en una manifestación cerca a la Plaza de la Paz de Barranquilla, el SMAT detonó una manguera de agua contra un ciudadano abiertamente gay, lo dejó muy mal herido, pasó varios días en la clínica, pero mientras detonaba el chorro de agua, habían expresiones homofóbicas dirigidas hacia el joven porque tenía una expresión de género ampliamente marcada. Y el día siguiente, el 2 de mayo, en la misma Plaza de la Paz, donde hay un CAI, un hombre trans fue retenido y la policía también tuvo expresiones desobligantes en razón de su expresión de género. Tenemos entendido que ustedes ya interpusieron denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, pero cuéntenos, ¿cuáles han sido las respuestas que han recibido de estas entidades? Cuando hicimos la denuncia, la policía decidió aperturar una investigación interna. Ante esa situación nosotros solicitamos primero que la investigación no estuviera dentro de la policía, sino que fuese hecha por la Procuraduría, haciendo uso de su poder preferente, y que se retirara a los policías del servicio mientras se avanzaba con esto. No hemos tenido respuesta aún. El comandante de la policía de Barranquilla, pues, lo que ha dicho a su favor es que en el libro de salidas que firman los detenidos cuando son dejados en libertad, los detenidos nunca escribieron en las anotaciones que esto había pasado y que tampoco fue dicho en la audiencia de control de garantías. Lo que hemos dicho es que no es seguro, no es motivante para un ciudadano retenido por la policía a la hora de salir en libertad, decirle a la policía los vejámenes que la misma policía generó hacia ellos, porque eso puede tener retaliaciones. El gobierno y sus instituciones reiteradamente niegan la violencia y la brutalidad policial, pero cuando se ven presionados a reconocer algunas de estas denuncias, argumentan que son casos aislados o manzanas podridas. ¿Usted qué piensa de esto? Estamos cansados y cansadas desde Caribe Afirmativo de denunciar la violencia policial, de hacer reuniones de seguimiento, de recibir compromisos por parte de la fuerza pública, cuando en la vida real no solamente continúan, sino que se agudizan las prácticas de violencia, particularmente contra las exigencias legítimas de los y las jóvenes que no son violentas, que no son agresivas. Ellos confunden la molestia social con agresividad, pero lo que viene allá para acá sí es agresividad,
porque además de que usan la fuerza que les imprime la ley, las armas que están hechas solo para actuar en casos excepcionales, finalmente también están satanizando y criminalizando la movilización social, y eso nos preocupa mucho, porque incluso lo que estamos viendo en estos días en el país es un montón de particulares congraciándose con la violencia policial, y eso finalmente es un caldo de cultivo para aumentar la violencia hacia las personas más vulnerables. Entonces, no es un acto aislado, como lo ha querido mostrar la policía, no es un acto que no tiene que ver con el servicio. Para nosotros es claro que eso es una práctica sistemática y prejuiciosa de la policía hacia los jóvenes, y en nuestro caso particular hacia las y los jóvenes LGBT, y por eso advertimos de que no hay confianza en la institución, de que no es un asunto de ahora, es un asunto permanente, y que lo que tenemos es un montón de conductas de omisión, y nos parece que en este actual proceso de movilización social, desde el año 2019, para ser más exacto, la policía ha respondido a la movilización social con una política de agresión, punto, una política de agresión, llevándose a los y las jóvenes por delante, y por eso sentimos de que esto no es un asunto aislado y que eso solamente se soluciona con una reforma estructural de la policía, y que no es la policía la que va a entrar a hacer las correcciones porque no confiamos en ella. Este tipo de violencia contra las personas de la comunidad LGBTI refleja la discriminación, los estereotipos y los prejuicios, no solo de la Policía Nacional, sino también de la población colombiana. Hay una complicidad social por un lado, y de otro lado también hay un asunto de estigmatización de algunos sectores sociales frente a formas de movilización, frente a requerimientos sociales. Este país está altamente polarizado. Este país tiene un alto nivel de odio y de desprecio hacia la diversidad, y necesitamos reducir esos niveles de odio y de desprecio, porque son lo que permiten tanto envalentonamiento de personas como algunos miembros de la policía que usan su poder social para hacerle daño a grupos poblacionales, como el caso de los jóvenes y las personas LGBT. Wilson, gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Me ha agradado mucho conversar con ustedes. Por supuesto, seguimos aunando esfuerzos desde el movimiento LGBT, desde Caribe Afirmativo, para que la diversidad no le cueste la vida a nadie, y para que este país entienda que la diversidad es su mayor riqueza y no su problema.